Oh, rayos. Gracias. Toda la razón, pues no la estaba grabando. Ya, uff, horrible. Ya, pero resumamos. Resumamos. La inyectividad, menos mal que me dijo ahora. Y no hubiésemos estado en la mitad de la clase. Ya, resumamos. La inyectividad dijimos que era la definición de que si tomamos dos puntos distintos en B, entonces sus imágenes deben ser distintas. Y por lo tanto estamos haciendo este ejemplo donde queremos ver si es inyectiva o sobreyectiva o ninguna, ¿cierto? ¿Ya? Este ejemplo, el cual no alcanzamos a grabar, pero ya está escrito por lo menos. Gracias a su compañero por lo menos podemos hacer el resumen más cortito. Lo que hicimos fue, en base a la definición de inyectividad, que le escribí aquí a su compañero, que es U distinto de B, implica que T de U es distinto de T de B. ¿Ya? Eso es inyectividad. Entonces, ¿qué hicimos con el ejemplo para ver si era inyectiva? Tomamos dos puntos en R2, XY a B. ¿Ya? Recuerden que aquí en general estamos tomando vectores columnas y depende de cómo uno lo escriba, ¿cierto? Al principio del enunciado. Se toman filas o columnas, depende del enunciado solamente. Entonces estamos tomando dos vectores en R2, XY a, B, distintos. Vamos a suponer que sus imágenes son iguales. ¿Ya? Entonces, si llegamos a una contradicción, y la contradicción, ¿cuál fue? Fue en el hecho de que al tomar las dos imágenes iguales, el T de XY, T de A, B, y ambos son iguales, nos dimos cuenta que el X era igual a A y el Y igual a B. Por lo tanto, necesariamente debían ser iguales. Así que ahí está la contradicción, porque al tomar dos elementos distintos, y al hacer que las imágenes sean iguales, fallamos, ¿cierto? Porque las imágenes, los elementos debían ser necesariamente iguales. Así que sí es inyectiva, porque lo que quiere resumir esto es que si tenemos dos elementos distintos, entonces sus imágenes deben ser distintas, porque al suponer que eran iguales llegamos a una contradicción. ¿Ya? ¿Se entendió mejor o no? Profe, o sea que la contradicción es que nos da que al igualarla que son iguales, pero no lo deben ser. Claro, claro, No. exactamente. Exactamente, tomamos los puntos distintos, ¿cierto? Al hacerlas iguales las imágenes, ¿por qué es igual menos y igual a menos b? Porque de aquí a acá, el x igual a lo reemplacé aquí. Ahí. Entonces ese lo reemplacé por a. Y al pasarlo restando para allá, se me cancela con ese a. Así que por eso me queda menos y igual a menos b. ¿Ya? ¿Vale? Ningún problema. Ya, entonces resumiendo, para que se entienda bien y no queden cosas al Profe, aire, tengo una consulta. dígame. Entonces, lo que hicimos para eso de distinto de A y B es buscar como un contraejemplo. O sea, si aquí llegamos a algo donde no sean iguales a y b, entonces tendríamos algunas condiciones para un contraejemplo. Ya. En este caso lo que hicimos es demostrarlo por el contrarrecíproco, se le llama así. ¿Qué quiere decir? Que tomamos algo, ya tomamos que todo esto es nuestra hipótesis. Hipótesis, supongamos de que los elementos son distintos y que los, ¿cómo se llama? Y que las imágenes son iguales. Si es así, no sería inyectiva, ¿cierto? Estamos en el caso de que no es inyectiva, porque tomamos elementos distintos, imágenes iguales, ¿ya? Después del desarrollo, nos dimos cuenta que el x es igual a que el y es igual al b. Entonces llegamos a una contradicción porque contradice esta hipótesis. La hipótesis de que son iguales. Así que, ¿qué concluimos? Que cuando son distintos, las imágenes deben ser distintas, porque llegamos a esta contradicción. En cambio, si nosotros tomáramos elementos distintos y acá no llegamos a que son iguales, x igual a b, si no llegáramos a eso, a lo mejor llegamos a algunas condiciones. Por ejemplo, hubiésemos llegado, no sé, a x igual a a más b y de repente el b igual a 1, entonces podríamos tomar el a como otro elemento y tenemos el x, y ahí encontraríamos un contraejemplo, en el sentido de que encontraríamos un xy y una b distintos y que las imágenes son iguales. Entonces, si eso ocurriera, no es inyectiva. ¿Ya? No sé si me expliqué o no, porque expliqué mucho justo.
Sí, profe, se entendió. Vale. Bueno, y esta es la manera de demostrar inyectividad con argumentos de cálculo, ¿cierto? O sea, directamente por la definición. Bien. Y lo otro que preguntaba es si se ve claramente de que esta función es o no epiyectiva. ¿Será que esta función es sobreyectiva? Epiyectiva o sobreyectiva es lo mismo. ¿Qué quiere decir que sea sobreyectiva? Es que todo elemento de R3 tiene una preimagen. La pregunta es, ¿todo elemento de acá tiene su preimagen? ¿Se verá algún elemento que no tenga preimagen? Y igual B y X igual A, entonces los dos tienen distintas imágenes y por eso es inyectiva. Entonces los dos. Claro, cuando uno dice que tengo que Y es igual a B y que el X es igual a A, ¿ya? Entonces deben tener distinta imagen. ¿Ya? Deben tener distinta imagen. Porque al llegar a esto llegamos a una contradicción, ¿cierto? Así que necesariamente deben tener distinta imagen. Cuando son distintos los elementos. Profe, sabe que todavía no veo la contradicción. ¿No la ve? No, A ver, la inyectividad se define así, ¿cierto? sí. ¿Ya? Nosotros estamos suponiendo que no es inyectiva. Estamos suponiendo que tenemos dos elementos y que van a la misma imagen, porque son iguales. Ya, ¿Ya? Entonces llegamos que al decir que ambos son iguales, llegamos a que necesariamente estos elementos de acá deberían ser iguales, no distintos. Ahí está la contradicción. ya, profe. O sea, lo que Que- estamos haciendo es intentando sacar otra cosa, pero llegamos a que, como no lo es inyectiva. Algo así, ¿o Exacto, no? exacto. Por ahí va la idea, por ahí va la idea. Entonces, miren, a ver, lo voy a hacer dibujísticamente para ver si se entiende un poquito más. Tenemos nuestro puntito X, ¿ya? Tenemos nuestro puntito AB. ¿Qué puse ese paréntesis? Ahí. AB, nuestro puntito AB. ¿Ya? Nosotros, al hacer, bueno, aquí estamos en el conjunto B, ¿cierto? Aquí estamos en el conjunto W y tenemos nuestra función T. ¿Ya? Ese es nuestro conjunto B y este es nuestro conjunto W. Si quieren el B lo dejo abajo para que no se... El B y el W. ¿Ya? Nosotros al hacer la igualdad de las imágenes, aquí T de X y T de A, B son iguales a estos dos, y los igualamos, ¿cierto? Estamos diciendo que van al mismo puntito acá. Ese puntito que está ahí, estamos asumiendo que son iguales. Entonces, al hacer que el X y el A, B vayan a un mismo punto, estamos suponiendo que no es inyectiva. Puntos distintos, pero sus imágenes son iguales. Entonces, no es inyectiva al hacer eso. Que este puntito vaya al mismo, que este puntito vaya a ese. ¿Ya? Pero al hacer la igualdad de sus imágenes, llegamos a que los puntos necesariamente deberían ser los mismos, no distintos. Por lo tanto, eso contradice nuestra hipótesis de que estos dos puntos distintos van a uno mismo. Lo contradice. ¿Por qué? Porque esos puntos no deberían ser iguales. ¿Ya? Llegamos a que deberían ser iguales. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Ya? Esto que dijimos, dos puntos van a uno mismo, es falso. Por lo tanto, es inyectiva porque se cumple que dos puntos distintos tienen que llegar a dos imágenes distintas. O sea que no debería haber esto, sino que debería haber algo como esto, ¿cierto? Llegar a un punto distinto y este llegar a ese puntito. ¿Se entiende ahora? Tiene que ser como uno a uno, se le dice. Estos son solo argumentos de cálculo. Porque X tiene el A y el B tiene el B. Que sea sobreyectiva no necesariamente que lleguen que tengan dos imágenes distintas le dice que es sobreyectiva. La idea es que todo R3 tenga su preimagen. Eso significa que sea sobreyectiva. Que todo R3 tenga su preimagen. Que un puntito, que si yo tomo un puntito en R3 acá, ahora estamos en sobreyectividad.
Si tengo un puntito en R3 cualquiera, si yo tomo cualquiera, escojo de los infinitos puntos que hay, escojo cualquiera, entonces tiene su preimagen. La pregunta es, ¿todos tendrán su preimagen? Ahora estamos en sobreyectividad, ¿cierto? ¿No me dice Rodrigo? ¿No me dice Claudio? ¿Ya? ¿Qué punto no tendría preimagen? El 0 sí tiene preimagen, porque si aquí yo pongo 0, y acá yo pongo esto igual a 0, entonces el i igual a 0, por lo tanto el 0, 0 sí me manda al 0, 0. Al 0, 0, 0, 0. Rodrigo me dice, el 1, 1, 1 no tiene preimagen. ¿Ya? ¿Será que el 1, 1, 1, voy a escribirlo acá, será que no existe un x, y en R2 de tal manera que el t de xy me dé el 1, 1, 1? ¿Será que no existe ese xy? Veamos. T de xy, ¿cuánto es? Es 2x, x menos y, 0, ¿cierto? O ninguno que tenga la tercera coordenada distinto de 0. Toda la razón, Rodrigo. Porque la imagen de cualquier xy es de esta forma. Por lo tanto, el punto 1, 1, 1 no tiene preimagen porque necesariamente tendría que ser el 0 igual a 1. Y eso no se cumple. Por lo tanto, el 1, 1, 1 no pertenece a la imagen de t. Ahí encontramos un punto que está volando. ¿Ya? Efectivamente. Muy bien, Rodrigo. Ahí tenemos un punto que está volando y no es imagen de la función. Entonces, ¿cómo es gráficamente esto? Nosotros tenemos nuestro E. Nosotros tenemos nuestro W. ¿Ya? Supongamos que a 1, 1, 1 lo voy a llamar W1. ¿Ya? Entonces, por medio de T, todos los elementos de B se envían a algún elemento de W. Bueno, si lo quieren en el contexto del ejercicio, 1 es R2, ¿cierto? Digamos este R2. No, tiene que ser así, el conjunto de dominio, ¿cierto? Y este es R3. Entonces, todos los puntitos de R2 van a un puntito de R3. ¿Ya? Todos los puntitos se van a encerrar a este conjunto. La pregunta era si este conjunto era todo. ¿Pero qué ocurrió? Rodrigo encontró un puntito que estaba fuera de esas imágenes, que era el punto 1, 1, 1. Porque ningún punto de R2 puede ir a 1, 1, 1 por la imagen de T. Ninguno, no existe. ¿Por qué? Porque la imagen acá, todo punto va a este conjunto, o sea, a este elemento. Y este elemento aquí tiene un 0, así que no puede ir a un elemento que tenga un 1. Así que por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. ¿Ya? Así que no es sobreyectiva. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, lo único que les voy a pedir es que entiendan la idea de esto. La de la imagen puede ser un poquitito más o menos, dice Valentina, ya no se preocupe. La imagen puede ser un poquito más sencillo por el hecho de la observación que dio Rodrigo, así que en adelante pueden hacer esas observaciones de cómo son los elementos. El tercero. Claro, si por ejemplo en el tercero yo hubiese puesto por ejemplo, si en la imagen le hubiese puesto esto, un X más Y, y ahí es un poquito más complicado, ¿cierto? Ya, no es tan observable que este punto no pertenece. A menos que cumplan las condiciones. Si cumplen las igualdades, estamos bien. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tendrían que encontrar elementos que no cumplan esas igualdades. ¿Ya? Pero en este caso era sencillo. Simplemente había que observar de que la última coordenada fuera distinto de 0. Nada más. ¿Ya? Cualquier coordenada distinta de 0 o tercera servía, como contraejemplo. Ya. Valentina dice más o menos. Esteban dice todo claro. Hay una forma de demostrar la objetividad sin estar por tanteo. Por supuesto que la hay. Así como en el cálculo usted se iba
a las derivadas, demostrando de que era creciente o decreciente y todo eso, ¿ya? Acá en álgebra lineal también hay mejores herramientas para demostrar inyectividad y sobreyectividad. Y se las vamos a dar ahora. El 3 se los voy a dejar a ustedes sencillo, o sea, el 2 se los voy a dejar a ustedes sencillo, muy sencillo. ¿Ya? Así que no hay mucho que hacer ahí. Simple por propiedad de traspuesto. Si quieren lo piensan así. Si tengo una A que es distinto de B, y A traspuesta sea igual a B traspuesta, si transponen los dos les queda igual a B, así que es inyectiva de inmediato. ¿Ya? Y por último, toman cualquier matriz de acá y toman su traspuesta, entonces esa traspuesta es la preimagen, así que por lo tanto también es sobreyectiva. ¿Ya? Ahí se los hice. Es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Bien, y acá están los criterios que hacen que el tanteo y la demostración de tomar dos puntos distintos van a imágenes distintas. Ustedes puedan guardárselas en el bolsillo. Existe esta propiedad que dice que una transformación lineal de MW es inyectiva si solo si el kernel es igual a 0. Así que ustedes pueden calcular el kernel y si les da algún elemento que es distinto de 0, entonces no es inyectiva de inmediato. De inmediato no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos que este elemento pertenezca al kernel, entonces esto debe ser igual al 0, 0, 0, ¿cierto? Pero para que este elemento pertenezca al kernel y esto sea igual a 0, 0, entonces el 2x es igual a 0, por lo tanto x igual a 0, y si el x es igual a 0, el y también tiene que ser igual a 0. Así que listo, es inyectiva. Era muy sencillo ver inyectividad en esta parte, con este teorema. ¿Se dieron cuenta de la rapidez o no? ¿O lo hice muy a lo loco? Calculé el kernel. O sea, ¿cuál es el kernel? Son todos los elementos, recuerden, el kernel de T son todos, en este caso, los xy, de tal manera que T de xy sea igual al 0, 0, 0. ¿Ya? Ahí está el kernel. Son todos los xy, de tal manera que T de xy sea igual al 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es T de xy? Es 2x, x menos y, 0. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es, tienen que ser iguales esto. Así que, por lo tanto, 2x es igual a 0, y eso implica que el x es igual a 0. Si reemplazamos el x igual a 0 abajo, nos va a quedar que menos y es igual a 0, ¿cierto? Así que, por lo tanto, y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasó? El kernel solamente es el 0, 0. Y como solamente es el 0, 0, por la propiedad siguiente, ¿ya? Si el kernel es solamente el 0 de B, entonces es inyectiva de inmediato. No hay para qué hacer esas igualdades que vimos recién. Así que esa es la gracia de este teorema, calcular el kernel. ¿Se entendió o no? Procesando, profe. Procesando, muy bien. El kernel es 0 si todos son 0. Claro, si usted llegó a que los elementos son 0, el kernel es 0. Es 0. Aquí este es el kernel de la función con lo anterior. ¿Ya? O sea, las funciones de R2 a R3. Tiene esta función que está acá. T de xy es 2x, x menos y, 0. Entonces, ¿cómo calculo el kernel de esta función? Tomo todos los elementos de x, y, de tal manera que esos elementos vayan al 0 de w, que es R3. Así que van al 0, 0, 0. Son todos los elementos de x que van al 0, 0, 0. Entonces, ¿cómo deben ser esos elementos? Aplico la función, que es esta, que debe ser igual a 0, 0, 0, y esto me da condiciones para el kernel. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que el 2x sea igual a 0, implica que el x es igual a 0. Como el x es igual a 0 acá, tengo la igualdad de que menos y es igual a 0. Así que por lo tanto el y también. Así que las únicas restricciones que me da esto es que ambos sean ceros y no hay otro elemento. No hay otro elemento, porque las restricciones son que el x y el y tienen que ser 0. Así que el único elemento del kernel es el 0, 0.
no hay más. ¿Ya? Entonces, como el único elemento del kernel es el 0, 0, se cumple que el kernel es igual a 0, y por lo tanto la función es inyectiva. Y si uno es distinto de 0 y los demás son 0, entonces el kernel ya tendría un elemento distinto de 0. ¿Ya? Por ejemplo, si el x hubiese dado distinto de 0, entonces digo, me sirve quizás el x igual a 1. Por lo tanto no me da un elemento distinto de 0, así que no es inyectiva. Porque ya hay un elemento distinto de 0 que me envía al 0. Vale. A lo mejor queda más claro si buscamos una función que tenga el kernel igual a 0, o sea, distinto de 0. Y lo vamos a ver luego. Bien, siguiente teorema. Dice que si tenemos una transformación lineal, ¿ya?, de dos espacios vectoriales, donde la dimensión de ellos son iguales, entonces esta transformación es inyectiva. Si es inyectiva esta transformación, es equivalente a decir que la transformación es sobreyectiva. Entonces, si tenemos una transformación entre dos espacios de igual dimensión, usted demuestra una de ambas cosas, entonces la otra también se cumple. ¿Ya? O se cumplen ambas o no se cumple ninguna, cuando los espacios son igual de dimensión. Eso quiere decir este teorema. Bien. Bueno, tengo otro ejemplo. Voy a buscar un ejemplito con el kernel distinto de 0. A ver. Este tiene el kernel distinto de 0. Sí. Esto calculamos el kernel en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es el kernel de esta función? Bueno, si quieren lo hacemos más ordenado en la pizarra. O sea, no sé si hicimos esta... Ahora estoy con la duda. No recuerdo bien si hicimos este ejemplo en la clase pasada. Y eso lo envía a menos b. Parece que no alcanzamos. B menos c, c menos a. Ya. Entonces, veamos si esta función es inyectiva y sobreyectiva. Ya, parece que la función es buena porque es todo lo contrario a lo que está acá. Así que es un ejemplo que se puede revisar. Ya, entonces, las funciones t de R4 a R3, y lo que hace es enviar un A, B, C, D, y eso lo envía a... Un poco fome la función, a ver. Creo que debí haberle cambiado una letra a esa función. Sí, creo que debí haberle cambiado una letra a esa función. Pero ya, no importa. Ya. No importa, lo voy a dejar así. Si quieren, después ustedes lo intentan, pero lo que estaba pensando era cambiar, porque acá era A igual a B. Perdón. A menos B. B menos C. Y C menos A. Eso. Entonces, como estaba observando la función, donde me quedaba un poco de duda, era haber dejado C menos D acá. Pero ya no importa, dejemos al D libre. Bien. Entonces, por ejemplo, calculemos el kernel de esta función. ¿Qué es el kernel de esta función? El kernel son todos los elementos A, B, C, D, de tal manera que la imagen de este elemento
ABCD sea igual al 0 del conjunto de llegada. Y el 0 del conjunto de llegada es este. ¿Ya? Entonces este es el kernel de la función. Entonces, apliquémosle la función a este elemento. Entonces, t de ABCD es igual, el t de todo eso, es igual a A menos B, B menos C, y C menos A. Y eso, para que el elemento ABC, para que este elemento que está aquí, que es el mismo que estamos tomando en el kernel, ¿ya? Ese elementito es el que está allá adentro, pertenezca al kernel, entonces esta debe ser igual al 000. Hasta ahí estamos bien, ¿o no? Ya quiero que entiendan paso por paso para que así se entienda lo que estamos haciendo y por qué. Hasta ahora, esto es la definición del kernel. Por mi parte, bien, profe. Vale, gracias, Javier. ¿Ya? Hasta el momento, esto es solo la definición del kernel. Estamos tomando elementos en el dominio, en R4, esto está en el dominio, le estamos aplicando la transformación, y esos elementos de R4 los estamos enviando al 0 de R3. O sea que al aplicar la función, nos envía al 000. Y ahora aplicamos la función como tal. T de ABCD es A menos B, B menos C y C menos A, porque así está definido. ¿Ya? Pero si quiero que este elemento pertenezca al kernel, entonces esto debe ser igual al 000. Y por lo tanto, ¿qué nos da? Nos da primero que el A menos B sea igual a 0, que el B menos C sea igual a 0, y que el C menos A sea igual a 0. A ver, vamos a ver, Claudio, si nos dio así. Y le falta una coordenada, porque son 4 en R4, ¿cierto? Entonces, eso implica, primero, que el A sea igual a B. Segundo, que el B sea igual a C. Bueno, pero como el A es igual a B, entonces aquí sería lo mismo que A igual a C, porque el B es igual a C, ¿cierto? Así que tenemos esa condición hasta ahora. ¿Ya? Aquí reemplacé ese lo reemplacé ahí, para que nos quedara solamente una letra. Y por último, que el C es igual a A es la misma condición que esa. Así que solamente tenemos estas dos condiciones. ¿Se entendió bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, pegable, Claudio, también. Ya, entonces tenemos que las condiciones son A igual C y B igual a C. Así que los elementos son de la forma, los elementos A, B, C, D, que van al 000, con las condiciones que vimos antes, son de la forma C, 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 D. Son de esa forma. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos dieron fueron que el A igual a C, que el B igual a C. Así que el A igual a C, B igual a C, y el C se mantiene porque era nuestra variable, ¿cierto? Y el D no pasó nada. No tiene ninguna condición en base a estas ecuaciones que están aquí. Ninguna involucra el D. Así que por lo tanto no tiene ninguna condición que lo restrinja. Así que esto lo podríamos separar en C, 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 0, más el 0, 0, 0, D. Así que por lo tanto, esto nos quedaría C, 1, 1, 1, 0, más D, 0, 0, 0, 1. Y por lo tanto, como tomamos un elemento del kernel y lo pudimos escribir en combinación lineal de estos dos elementos, el kernel de este T es el generado por estos dos elementos, el 1, 1, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Así que pregunta, ¿T es inyectiva? ¿Será que T es inyectiva? Claudio dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Será inyectiva esta función?
dice Rodrigo. Manuel también dice que no. Ya tenemos 3 no y ningún sí. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Por qué será que esta función no es inyectiva? Porque el kernel no es 0. Muy bien, Claudio. El kernel no nos dio el 0, el 0000, ¿cierto? Ese sería el 0 de R4. Recuerden que aquí enviamos de R4 a R3. ¿Ya? Así que el kernel no nos dio el 0000. Por lo tanto, eso implica inmediatamente, o bueno, por lo tanto, T no es inyectiva. Inmediatamente no es inyectiva. ¿Ya? Bien, Profe, dígame. la única duda que tengo ahí es que nosotros reemplazamos la C en la igualdad, pero la podemos reemplazar por cualquier A, B o B, ¿cierto? Dice, Cualquiera. ya, ya, profe. Sí, porque como son todos iguales, entonces Claro, pudo haber dicho, a ver, no sé, el A igual al B y el C es igual al B. Ah, entonces son todos B. no será más que nada para confirmar, profe. Ya, ningún problema. ¿Ya? Así que no es inyectiva. Bien, ¿esta función es sobreyectiva? Yo les aseguro que se puede demostrar inmediatamente que es o no sobreyectiva. ¿Será que esta función es o no sobreyectiva? Recuerden, la función va de R4 en R3. Demostramos que esta función no es inyectiva. Eso no nos dice nada de si es sobreyectiva o no. ¿Por qué? Primero, no es inmediato por el teorema que vimos hace poco, porque las dimensiones son distintas. Si las dimensiones eran iguales y no era inyectiva, entonces de inmediato no es sobreyectiva. ¿Ya? Pero en este caso, las dimensiones son distintas. Así que puede o no ser sobreyectiva si es que no es inyectiva. Pero también les digo que hay un argumento fuerte que les permite inmediatamente calcular si es o no sobreyectiva. Ah, por ahí voy a ir, ¿cierto, Claudio? ¿Cómo era eso de las dimensiones? Dimensión de B. ¿Quién es B? ¿Quién es el espacio B en este caso? La transformación. No, ninguno de los dos es B. Recuerden que siempre manteníamos ese orden, ¿cierto? T de B a W. ¿Ya? Y en base a eso hicimos un teoremita. Así que 8, ¿por qué 8? ABCD. Sí, B son, o sea, los elementos de B son las ABCD. Así que la dimensión es de R4, igual, ¿a qué cosa? Como decía ese teorema que lo vimos recién el martes. Ya, voy a tener que recordárselo yo. Está en la materia, está en los apuntes. La dimensión de R4 es igual a la nulidad de T, que es la dimensión del kernel, más el rango de T, que es la dimensión de la imagen. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? La dimensión de R4 es 4. ¿La nulidad cuánto es? 2. Perfecto. 2 porque es la dimensión del kernel. ¿Ya? Este conjunto es LI, ¿cierto? O sea, nunca voy a generar este elemento multiplicando por un escalar este, ¿cierto? Porque aquí son puros ceros. Así que inmediatamente es LI. Por lo tanto, tiene dimensión 2. ¿Ya? Y eso implica que el rango, ¿qué dimensión debe tener? O sea, perdón, 2 también, profe.
2 también, ¿cierto? El rango de t es 2. Ya, ahora, si el rango de t es igual a 2, ¿qué ocurre? ¿Tiene algo que ver con la sobreyectividad? Estamos diciendo que la dimensión de la imagen es 2. ¿Y a qué conjunto llega la imagen? ¿O la imagen dentro de qué conjunto está? ¿Dónde vive la imagen de esta función? Esta función es t va de R4 a R3. ¿Dentro de qué conjunto está la imagen? ¿De R4, profe? No. El kernel está dentro de R4. Ah, la imagen es R3. En R3, porque la imagen es donde llega, ¿cierto? Donde llegan todos los elementos de R4, ahí está la imagen. La imagen es un conjunto dentro de R3, pero el conjunto imagen tiene dimensión 2. ¿Cuánto debería ser para que la imagen fuera todo? Veamos acá. ¿Cómo, profe? Para que sea todo. Acá. Tengo mi conjunto R3, ¿cierto? La imagen está dentro de R3, o podría ser todo R3, ¿ya? O está dentro o puede ser todo. Si es todo R3, entonces la función es sobreyectiva. Si no es todo R3, la función no es sobreyectiva. Entonces, la imagen es el conjunto que está dentro de R3 o puede ser todo R3. Ahora, por el teorema de la dimensión, concluimos que la imagen tiene dimensión 2. ¿Es todo R3? No, ¿Por qué? porque dos imágenes no son todo R3. R3 es más grande. ¿Por qué? No sabría explicarlo, profe, pero estoy seguro de eso. A ver, Claudio tiene casi la idea. ¿Ya? No es que sea R2, es que la imagen tiene dimensión 2. ¿Qué dimensión tiene R3? Tres. Si la imagen tiene dimensión 2, si la dimensión de la imagen es 2 y R3 tiene dimensión 3, o sea que una es estrictamente menor que la otra, entonces la imagen puede ser todo R3? No. No, porque deberían tener la misma dimensión. Si fuera todo R3 la imagen, entonces debería tener dimensión 3. Por lo tanto, como la imagen tiene dimensión 2, la imagen no es todo R3. Y esto implica inmediatamente que esta función no es sobreyectiva, porque no es todo R3 la imagen. Así se hace ocupando los argumentos de dimensión. Y lo único que hicieron fue calcular la inyectividad. La función no era inyectiva. Kernel tiene dimensión 2. Por lo tanto, teníamos por el teorema de la dimensión que la dimensión del conjunto de partida, que era 4, era igual a la nulidad más el rango. Ah, pero la nulidad era 2. Como la nulidad era 2 y el conjunto tenía dimensión 4 de partida, entonces el rango tiene dimensión 2. Como el rango tiene dimensión 2 y no tiene dimensión de todo el conjunto de llegada, no son iguales las dimensiones, entonces no es sobreyectiva. Si hubiese tenido la misma dimensión, sí, porque la imagen es un subespacio de R3. Y todo subespacio de un espacio que tenga la misma dimensión que el espacio grande son iguales. Así de simple. ¿Ya? Así que esta función no es sobreyectiva, porque el conjunto de imagen es más pequeño que todo el conjunto de llegada. ¿Se entendió?
¿Tienen alguna duda concreta? ¿Algo que quizás se les haya ido y pueda explicarlo? ¿Completamente? Muy bien. Los demás no sé, los demás no hablan, excepto Javier y Claudio que tipea. No, yo creo que hay que darle una vuelta de nuevo Hay que darle para una vuelta. revisarlo. Ya. Pero analícelo con detalle. Si la cosa es seguir una trama, es prácticamente una receta. ¿Ya? Claro. La idea era ver si esta función era inyectiva o sobreyectiva o ninguna. Entonces, ¿qué pasó? Calculamos el kernel, ¿ya? Calculamos el kernel, vimos los elementos que van al 000. Pero los elementos que van al 00 están generados por el 110, o sea, perdón, 1110, 0001, ¿ya? Está generado por ese elemento, así que no es inyectiva de inmediato porque el kernel no es 0. ¿Ya? Esa era como la parte con más cálculo. Después viene el razonamiento. El razonamiento es, esta función no es inyectiva y tiene dimensión 2 el kernel. Por el teorema de la dimensión, la suma de la nulidad más el rango debe ser 4, porque 4 es el conjunto de partida. Así que el rango es 2, o sea, la dimensión de la imagen es 2. Como la imagen vive dentro de R3 y tiene dimensión 2, entonces no es todo R3. Si hubiese tenido dimensión 3, sí, era todo R3, porque sería un espacio que vive dentro de R3 de dimensión 3, el mismo R3. No existe otro. ¿Ya? Así que eso concluye que no es sobreyectiva porque la imagen no es igual a R3. Entonces, por dimensión podíamos concluirlo de inmediato. Y no había que construir la imagen. No era necesario construir la imagen. Profe, o sea que eso va a ocurrir siempre que el kernel sea 0. No. ¿Qué hubiese ocurrido si el kernel era de dimensión 1? No, me refiero a que eso, dimensión 1. Que el kernel sea 0, 0, 0. No, porque el 0000 tiene dimensión 0. Ay, no sé, profe. Pensé que había entendido. No, pero está bien, está bien. Tiene que aclarar esa duda ahora y no cometerla en la prueba. Si es 1, sí, dice Claudio. Muy bien, entendió la idea, porque la imagen sería de dimensión 3, ¿cierto? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Cuando el kernel de una función es solamente el 0 de nuestro conjunto de partida, esto implica que la dimensión de este kernel, ¿ya?, es 0. Si el kernel hubiese estado generado por un elemento, ya supongamos que estamos en el mismo contexto, elemento 1 menos 1, 0, 1, entonces el kernel tiene dimensión 1. ¿Ya? Tenemos este caso, tenemos este otro caso, ¿ya? Y también teníamos el caso que sigue acá. Estamos generados por dos elementos, así que tiene dimensión 2. ¿Quién tiene dimensión 2? La nulidad es 2. ¿Ya? Si hubiésemos tenido una función de la misma manera y el kernel tiene dimensión 1, como en el caso de acá, generado por un solo elemento, entonces el rango hubiese sido 3, porque teníamos 4 es igual al kernel de dimensión 1, ¿cierto? Kernel de dimensión 1, por lo tanto 4 menos 1 me da 3. El rango hubiese tenido 3. Entonces la imagen tiene dimensión 3 dentro de R3, por lo tanto es todo. Ahí sí habría sido sobreyectiva. ¿Ya? Si el kernel hubiese sido 0, entonces el rango era 4. En este caso nos salimos, ¿cierto? Bueno, en este caso, cuando vamos de un espacio de dimensión más grande a uno más pequeño, es imposible que el kernel tenga dimensión 0, ¿ya? Por si acaso. Porque si no, la imagen tendría dimensión 4 y no cabe dentro de R3. Así que no. En un caso como este, el kernel siempre va a tener dimensión mayor o igual que 1. Ya. Bueno, descansemos 10 minutos en mente. ¿Te tinca descansar 10 minutos en mentes para seguir con lo que viene? ¿Sí? Ya. Traten de formular quizás sus preguntitas y seguimos.
Y tengo que empezar con otro tema también. Vamos a dejar algunos ejercicios a lo que sea. Muy bien. Ya, entonces descansemos 10 minutitos, volvemos a las 3:40.